Buenos días, mucho gusto. Yo me llamo Rodrigo Bermúdez, soy residente de tercer año de la especialidad de psiquiatría y en conjunto con el Comité Hospitalario de Bioética, el doctor Ismael Aguilar, la doctora Marisol Castañeda, el doctor Luis Vargas, el doctor Luis Moncayo, el maestro Miguel Ángel Caballero, el maestro Cadagrossi Galeana, la trabajadora social Verónica García y la representante de la comunidad, la licenciada Leonor Martínez. El día de hoy les vamos a presentar el tema de conflictos de interés. Como estipuló el doctor, de ahora en adelante, en todas las sesiones tenemos que incluir una declaración de conflicto de interés y, como ya mencionamos, su servidor, así como todos los supervisores de esta presentación, declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés, excepto el interés académico. La presentación vamos a dividirla en tres partes. Número 1 va a ser definiciones y conceptos básicos sobre el tema. Número 2, conflicto de interés exclusivamente financiero. Y número 3, conflicto de interés financiero, no financiero. Se van a dar cuenta que la parte número 2, el conflicto de interés financiero, es un poco más larga que el conflicto de interés no financiero y en parte eso es por la falta de investigación que se ha hecho sobre el conflicto de interés no financiero, que es un tema que vamos a discutir más adelante. Entonces, comenzando con definiciones y conceptos básicos. ¿Cómo definimos un conflicto de interés? Existen muchísimas definiciones distintas y de hecho es un problema que no existe un consenso en lo que es un conflicto de interés, pero puede ser definido como un conjunto de circunstancias que crean un riesgo de que el juicio profesional o las acciones con respecto a un interés primario sean influenciados indebidamente por un interés secundario. En relación a esto, pues tenemos que definir qué es un interés primario y qué es un interés secundario. Intereses primarios de un médico, de un personal de salud, tienen que ser tres. Número 1 y el más importante, el bienestar de los pacientes. Número 2, el progreso de la ciencia mediante la investigación. Y número 3, la educación de terceros, sean estudiantes, residentes o cualquier colega, ¿vale? En cuanto a intereses secundarios, estos ya son los que son más relacionados a los beneficios personales que puede obtener el médico o el personal de salud en relación o por su posición, sean económicos, sean de reconocimiento profesional, avance profesional, visibilidad en medios, favorecer a un pariente, a un conocido o incluso a un grupo político o religioso. Como me comentaba en la definición anterior, el conflicto de interés ocurre cuando estos intereses secundarios se ponen por encima de los intereses primarios que tienen que ser el actuar médico o la importancia de nuestro trabajo. Ahora, empezamos con potenciales conflictos de interés. Es algo que todos en la práctica clínica, en la investigación, en la educación nos vamos a enfrentar prácticamente todos los días, principalmente los conflictos de interés no financiero, pero aquí la clave es que esto es un potencial conflicto. ¿Qué tenemos que hacer con los potenciales conflictos? Siempre evaluar su significancia, la percepción del conflicto de interés y poder reconocerlos para que el potencial conflicto no se convierta en un conflicto como tal, ¿vale? El tener potenciales conflictos de interés no es antiético y lo importante aquí es no tener esta sensación de que nosotros somos invulnerables a estos conflictos cuando las otras personas no lo son. Ahora, hay que diferenciar también entre lo que es un interés en conflicto y un conflicto de interés, ¿vale? El interés en conflicto son situaciones donde las consideraciones que estamos tomando en cuenta son legítimas y van de acuerdo o van a ayudar a nuestro interés primario o al paciente o a la investigación o a la educación, ¿vale? Mientras que el conflicto de interés es cuando un individuo que ocupa dos roles que no deberían ser ocupados de forma simultánea porque pueden generar algún tipo de conflicto, ¿no? ¿Cuáles son estos conflictos de interés como tal? Cuando hay un médico o un investigador que también trabaja en empresas privadas, en farmacéuticas, tiene acciones de una empresa privada, es miembro de la directiva de alguna empresa, incluso cuando es speaker en cualquier congreso, curso, cualquiera de estas cosas, recibe remuneración de alguna de las formas. La verdad es que hay muchas formas de ponernos en conflicto de interés en nuestro actuar médico, pero hay que diferenciar esto porque, bueno, aquí les viene un ejemplo, ¿no? En intereses en conflicto, un ejemplo sería, yo médico tengo que recetar un medicamento al paciente, pero tengo que considerar las condiciones generales del paciente, sus comorbilidades, por ejemplo, tengo que considerar qué tan disponible es el medicamento en el hospital, en el país,
tengo que considerar la cuestión económica del paciente. Son intereses que tenemos que tener en cuenta y que van en conjunto en nuestra decisión, pero todos van de acuerdo o con la finalidad del interés primario, que es el beneficio del paciente. Esos son los intereses en conflicto. Por otro lado, está el conflicto de interés, que sería yo médico, soy speaker en un congreso, en un curso que está patrocinando una farmacéutica y entro en conflicto, ya que me hace más probable a recetar el medicamento que del que estoy hablando, del que estoy promocionando. Ok, ¿cuáles son las bases éticas del conflicto de interés y de la bioética en general? Como sabemos, son 4 principios que ahorita vamos a revisar, pero de estos 4, ¿cuáles son los más importantes? La beneficencia y la no maleficencia en contexto de los conflictos de interés, ¿vale? Nosotros tenemos en nuestro actuar médico la obligación de buscar siempre el bienestar del paciente sobre el propio o sobre de un tercero. Como comentamos anteriormente, la obligación de ver por los intereses primarios y no por los intereses secundarios. Los 4 principios de bioética que ya todos conocemos: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Número 1, la beneficencia. ¿De qué se trata? Maximizar siempre el beneficio que puede obtener el paciente. Siempre nosotros estamos en una constante evaluación para optimizar esa relación riesgo-beneficio e intentar que el paciente reciba el mayor beneficio al menor costo o al menor riesgo posible. Siempre tenemos que considerar el contexto social, cultural y las preferencias individuales del paciente para lograr cumplir este beneficio o esta beneficencia a la mejor forma posible. La no maleficencia, por otro lado, se trata de minimizar el daño que nosotros le hacemos al paciente. Es esta obligación de nunca infligir daño de una forma intencionada y pues evitarlo a toda costa, ¿no? Finalmente, los principios de autonomía y justicia, que son importantísimos también en la bioética, tal vez en contexto de conflicto de interés no son los principales, pero vale la pena mencionarlos. La autonomía es el valor absoluto, la dignidad humana, y la forma en que nosotros normalmente lo expresamos o lo llevamos a cabo es mediante el consentimiento informado, en donde tenemos que asegurar que incluyamos toda la información adecuada, posible y de forma entendible para el paciente, asegurar que lo haya comprendido de forma completa y que el aceptarlo o no aceptarlo sea una decisión completamente voluntaria por parte del paciente. La justicia, por otro lado, se describe en 2 tipos: la justicia distributiva y la justicia correctiva. La justicia distributiva se trata de siempre dividir de forma igualitaria los beneficios y los cargos de cualquier actuar. Mientras que la justicia correctiva se trata de rectificar los desequilibrios que ya están hechos o ya están puestos. Generalmente, este principio, el objetivo es la protección de la población vulnerable. En cuanto a la relación médico-paciente, también es muy importante mencionar esto. Anteriormente, era una relación que era muy vertical. El médico me dice qué hacer, yo lo hago y punto. Ahorita, y en nuevos conceptos que se han formado sobre la relación médico-paciente, se está tornando en algo más horizontal, en donde la toma de decisiones no depende solo del médico, sino también consideramos qué quiere el paciente en esa parte. Y es bien importante eso, porque siempre en una relación médico-paciente, el paciente se va a encontrar en una posición vulnerable, porque el médico es quien tiene el poder en cuestión posición, la sabiduría y el conocimiento del tema del que está hablando el paciente o por el cual acude el paciente, y la experiencia en el tratamiento. Entonces siempre hay que reconocer que la relación médico-paciente involucra una vulnerabilidad para el paciente que tenemos que evitar explotar a toda costa. Hay muchos tipos de relación médico-paciente. Las que quiero recalcar aquí: número 1 es la paternalista, en donde el médico decide qué hacer y es más tranquilizador que explicativo. Es decir, yo médico le digo lo que hace, y ahí es donde más vulnerable, en este tipo de relación, es donde más vulnerable se encuentra el paciente, porque pues básicamente no tiene este espacio para expresar su opinión, para expresar lo que él quiere, y es pues donde tenemos que tener más cuidado. Por otro lado, está por ejemplo la relación consumista informativa, en donde el médico se encarga de informar al paciente efectos, costos, beneficios, efectos adversos, toda la información posible sobre tratamientos, sobre padecimientos, y el paciente es quien toma la decisión final. Aunque
Esta es una forma de poder disminuir un poquito la vulnerabilidad del paciente y, por tanto, disminuir el conflicto de interés. Ahora, entrando con conflictos de intereses financieros específicamente, ¿cómo los podemos definir? Una situación en la que una persona u organización podría comprometer su juicio, decisiones y acciones en el lugar de trabajo de manera sesgada debido a intereses económicos, involucrando cualquier cosa de valor monetario, servicios prestados, transacciones comerciales o propiedad de acciones. Lo importante aquí es que es un conflicto de interés como la definición que vimos anteriormente, pero exclusivamente va a haber intereses económicos involucrados. Ahora, donde más se puede ver esto en el actuar médico, en la población de salud, es con la industria farmacéutica y su relación que tienen con los clínicos y con los investigadores. Se ha formado hasta cierto punto una crisis de credibilidad en donde incluso los pacientes llegan a decir, me están recetando este medicamento para que la farmacéutica gane dinero, ¿no? Es algo que, por ejemplo, pasa mucho o está puesto con el metilfenidato en Estados Unidos especialmente. Y pues básicamente es cuando se ponen estos dos principios en controversia. La ganancia económica por parte de la farmacéutica contra el bienestar de los pacientes, ¿no? Obviamente nosotros como médicos, ¿cuál es la más importante? La de la derecha, el bienestar de los pacientes. Aquí tengo tres frases, todas son de exeditores de revistas importantes, el British Medical Journal, el Lancet y el New England Journal of Medicine, donde mencionan parte de estos lazos que se tienen entre las farmacéuticas, las investigaciones. Las revistas médicas son una extensión del brazo de marketing de las compañías farmacéuticas. Las revistas se han transformado en operaciones de blanqueo de información para la industria farmacéutica. La industria se convirtió principalmente en una máquina de marketing y cooptó todas las instituciones que pudieran interponerse en su camino. Y estamos hablando aquí de revistas importantes, revistas que nosotros médicos utilizamos a veces para tomar decisiones clínicas. Esto pone en discordia un poquito el decir, la decisión la estoy tomando porque la información es correcta o la estoy tomando porque me dijo la revista que resulta es parte del marketing de la compañía farmacéutica que quiere que compren el medicamento. Algo que creo que siempre hay que tomar en cuenta y que claramente expresa el tema del conflicto de interés. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones del conflicto de interés financiero? Número uno, la alta prevalencia que tiene. Hay varios estudios que se han hecho, unos más viejitos que otros. 1992 expresaban que 33% de los clínicos, eran accionistas mayoritarios, ejecutivos de alto nivel o tenían un puesto en junta directiva. El tener cualquiera de esos puestos y aparte de ejercer acción clínica, de investigación o de educación en medicina, automáticamente pone un conflicto de interés financiero. En el 2006, en el panel del DSM-4, comentaban que 56% del panel tenía una o más asociaciones con alguna compañía farmacéutica, mientras que el grupo de trastornos del estado de ánimo y trastornos psicóticos, que sabemos son de los dos grupos de trastornos más prevalentes en psiquiatría, el 100% de ese grupo tenía asociaciones con farmacéuticas, mientras que el 80% en trastornos de ansiedad y alimentación, ¿no? Son médicos que automáticamente se encuentran en conflicto de interés. El encontrarse en conflicto de interés no significa que está mal o que lo que están haciendo está mal, pero sí significa que hay que declararlo y que lo tienen que tener muy en cuenta y reflexionarlo mucho, porque a final de cuentas pues el DSM es una herramienta que todos utilizamos todos los días para hacer diagnósticos y por tanto dejar tratamiento. Otra preocupación es la poca declaración que hay de este conflicto de interés. En un estudio de 2001 se comentó que menos del 1% lo llegaban a declarar de forma adecuada. Y un ejemplo que utilizaban es el tratamiento, un estudio que hicieron en 2006, en donde investigaron si podían tratar la depresión con estimulación vagal, con este aparatito que está aquí, ¿no? La compañía que lo creó es la Cyberonics Incorporated of Houston y vieron que en este estudio 8 de los 9 autores de ese estudio tenían una relación con esa compañía. Y obviamente el resultado fue que sí funcionaba el aparato para tratar la depresión. Puede que funcione, puede que no se trata de desacreditar la información automáticamente, pero sí de notar que había un gran conflicto de interés en este estudio y por tanto, pues qué tan válida es esa información. Como dice aquí, la declaración de conflicto de interés, y aquí estamos hablando del financiero y del no financiero, debe ser una práctica estándar en toda investigación clínica, en todo momento.
Otra preocupación es la publicidad farmacéutica en las revistas médicas. En 1999, esta frase de Glassman, en donde dice: las sociedades científicas pueden estar subordinadas a la industria farmacéutica. Aquí la palabra que me recalca mucho es subordinadas, ya ni siquiera es una relación como igualitaria, ya es estoy por debajo de la farmacéutica, ¿no? Eso es algo bien importante y que me resaltó mucho a mí personalmente cuando lo leí. Otra es la relación que tiene la OMS con las farmacéuticas, en donde las guías de hipertensión arterial de 1999 fueron basadas exclusivamente en ensayos clínicos que fueron financiados solo por farmacéuticas. Claramente había un gran conflicto de interés y esto llevó a que más de 900 médicos alrededor del mundo firmaran una carta en contra de estas guías, porque se dieron cuenta del gran conflicto de interés que había y que tal vez la información o los resultados no eran los mejores. Y finalmente FABA en el 2002 menciona esto de: las farmacéuticas o las investigaciones tendrían el objetivo de acercarse lo más posible al uso universal de los antidepresivos al extender sus indicaciones o su uso preventivo. Obviamente esto se refiere a los estudios que tienen relaciones con farmacéuticas y, de nuevo, pone esto en duda. El tener relación con farmacéutica hace esto, o sea, ¿es la consecuencia esto de tener la relación con la farmacéutica o no? Otra preocupación es los autores de las guías de práctica clínica, que frecuentemente están relacionados con la industria farmacéutica de alguna forma. El estudio de 2002 de Chowdhury mencionaba que 87% de autores de una guía de práctica clínica interactuaban con la industria farmacéutica. Y lo que resalta mucho de esto es que solamente 2 de las 44 guías que ellos investigaron reportaron algún conflicto de interés, a pesar del gran link que había. 87% interactuaban, 58% recibieron financiamiento y 38% eran directamente empleados o consultantes de esa industria. El problema no es ese, el problema es que no se declara. Ahora, en esta parte es una de las preguntas del quiz que hizo el doctor, que creo que es donde nosotros más nos exponemos, la interacción que tenemos con las farmacéuticas, sea con la interacción con representantes, los regalos que recibimos por más pequeñitos que sean, las muestras de los fármacos, el material promocional, los alimentos pagados, que llega a pasar mucho de forma semanal, pago de educación continua, patrocinios de investigación. ¿Qué se ha visto con todo esto? Lleva a todos estos resultados. La indicación de medicamentos no justificados por parte de los médicos, el aumento en gastos de la medicación para el paciente, menor tiempo para prescribir un nuevo medicamento cuando tal vez podíamos esperar a ver cómo evolucionaba el paciente y ir de ahí. Aumenta la creencia de que no hay un conflicto de interés, es decir, y esto pasa específicamente con los regalos, mencionaba el artículo. Si yo recibo un regalo, soy más propenso a creer que no tengo ningún conflicto de interés y que no pasa nada que lo reciba. La información incorrecta del material promocional que otorgan las farmacéuticas solo se identifica en un 26% de las ocasiones, y el número de menciones del medicamento de la farmacéutica durante las consultas se ha visto que se incrementa entre 2.5 y hasta 3 veces. Es muy claro cómo todo esto puede afectar nuestro quehacer clínico. Y lo importante aquí es reconocerlo, ¿no? Más nosotros que estamos expuestos a esto, pues como les digo, de forma semanal. Esta frase de Wilkes del 2001 dice: los médicos reciben obsequios de las compañías farmacéuticas y luego gastan el dinero de los pacientes para ayudar a hacer que la misma industria farmacéutica sea la más rentable del mundo. Reclutan a sujetos de investigación sin informarles sobre el beneficio financiero personal que obtienen de ellos. Todos estos comportamientos son directamente opuestos a lo que los pacientes y la sociedad esperan de nosotros a cambio de los privilegios que se nos han otorgado. Es decir, todos estos comportamientos que mencionan aquí son intereses secundarios que van en contra de nuestros intereses primarios, que tiene que ser nuestro quehacer médico diario. Los estudios de investigación financiados por farmacéuticas también se ha visto que tienen mayor probabilidad de tener un resultado favorable para estas farmacéuticas. Aquí menciono 3 estudios en donde lo único que quiero resaltar es los ORs, todos son significativos, 4 veces, 3.6 veces y 1.8 veces más probable de que en los estudios salga favorable el medicamento de la farmacéutica al otro medicamento. Y aquí tengo un poquito más de información sobre esto, OR de 4.9, aquí hablan específicamente del laboratorio GlaxoSmithKline, en donde
incitó a investigadores a no publicar el resultado de 2 ensayos clínicos controlados que indicaban que la paroxetina no tenía beneficio en adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos producían la paroxetina, ¿no? Obviamente. Y aquí en este estudio evaluaron varios estudios distintos para ver lo mismo. ¿Qué medicamento era favorable? ¿El que financió la farmacéutica o el otro? Como pueden ver, solamente en 3 ocasiones salió más beneficioso o ganador la droga o el medicamento del competidor, mientras que en todas las otras salió beneficiado la de la farmacéutica. No significa que no esté bien, no significa que la información no sea correcta, pero sí es algo que hay que considerar siempre que la leemos y que tienen obligación de declarar. Ahora, otra preocupación es quién es el dueño de los datos. El dato que a mí más me resaltó de aquí fue el último, en donde en este estudio vieron que 50% de los estudios que evaluaron y que estaban financiados por farmacéuticas, las farmacéuticas tenían el derecho de escribir los resultados basados en los datos que obtenía el investigador. Es decir, yo investigador hago todo el trabajo, saco los datos, toma datos, ustedes concluyan lo que quieran, en donde obviamente pues no van a poner conclusiones malas para su farmacéutica y van a poner exclusivamente beneficios, ¿no? Claramente un conflicto de interés financiero. Ahora, ¿qué podemos hacer ante este conflicto? Número 1, y lo más importante, reconocer. No podemos trabajar en algo, no podemos resolver algo si no lo reconocemos. Reconocer las posiciones de alto riesgo que tenemos como investigadores y como empleados clínicos. ¿Cuáles son estas posiciones? El ser empleado de una farmacéutica, el ser consultante frecuente o parte de una junta directiva, el tener acciones, el ser dueño de una patente relacionada con un medicamento, el recibir regalos, el tener interacción con representantes farmacológicos. La verdad es que prácticamente todo clínico en algún punto va a estar en una posición de alto riesgo para tener un conflicto de interés y lo tenemos que reconocer. Número 2, apoyar investigadores independientes, darles a ellos la prioridad para obtener becas de agencias públicas, la prioridad para que tengan posiciones de edición en revistas médicas, sociedades científicas, que tengan mayor visibilidad, que sean incluidos en los investigadores que no tienen conflicto de interés, es decir, que no están en posiciones de alto riesgo, en la formación de guías de práctica clínica, en vez de incluir personas, doctores, doctoras, que son empleados directos o tienen relaciones con farmacéuticas, y darles a estos investigadores independientes la prioridad en publicación de revistas médicas y en exposiciones de educación médica. Y número 3, enfrentar directamente los conflictos de interés financieros. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, siempre declarándolos y siempre reconociendo que están ahí. Número 2, cada organización debe tener un comité asesor sobre conflictos de interés. Más que nada se trata esto de yo poder expresarlo y que ellos me ayuden a reconocerlo cuando tal vez yo no lo reconozco porque pues es mi investigación, son mis datos, yo quiero que salga positivo, ¿no? Expresar desacuerdo con presentaciones y artículos sesgados por conflictos de interés para que se den cuenta que nosotros sí lo notamos y que es algo importante que hay que considerar. Establecer políticas específicas sobre la integridad en la ciencia, tener órganos de revisión independientes para examinar estos conflictos de interés fuera de los mismos autores y realizar planes educativos para poder reconocerlos. Pasando rapidísimo a conflictos de interés no financieros, estos están basados, igual, lo importante aquí y lo que quiero que se lleven es que están muy pobremente definidos y hay muy poco consenso sobre cómo mitigarlos y categorizarlos. Y este es el ejemplo perfecto. En este artículo específicamente mencionaban 3 diferentes grupos, las relaciones, las de creencias y lo laboral. En otro artículo que vamos a ver más adelante, que es como el que basé esta parte principalmente, mencionan 5 grupos. Entonces, no hay un consenso y cuando no hay un consenso es bien difícil hacer investigación sobre estos conflictos, es bien difícil definirlos y por tanto es bien difícil reconocerlos. Se consideran estos conflictos de interés no financieros más difíciles de evaluar, detectar y de medir. Frecuentemente se encuentran entrelazados con los conflictos de interés financieros y no siempre se pueden separar del individuo, que eso es una característica bien importante y por lo que los hace tan difíciles de manejar. Las creencias, el deseo por ser reconocido, es algo que toda persona tiene de forma inherente. Todos creen en algo siempre. Todos tienen este deseo por sobresalir, por ser reconocidos. Y es algo que no se va a quitar. Pero el punto aquí no es quitarlo, es reconocerlo
evaluarlo, evaluar qué tanto está afectando mi práctica clínica y manejarlos de la forma adecuada. Este es el artículo en donde voy a basar la mayoría de la información sobre este tema. Es un scoping review que se llama Perspectives on Non-Financial Conflicts of Interest in Health-Related Journals. Las autoras son Miriam Wiersma, Ian Carriage y Wendy Lipworth. Se publicó en abril de 2024. Ellos evaluaron artículos que estuvieran exclusivamente escritos en inglés, publicados entre 1970 y 2023, y que mencionara alguna de estas tres cosas de forma explícita. Una definición para conflicto de interés no financiero, que evalúen conflictos de interés financiero como tal, o que mencionaran estrategias de manejo para estos conflictos. Este es el proceso que llevaron para evaluar qué artículos iban a revisar. Identificaron primero 554 más otros 104 adicionales. Al quitar duplicados quedaron 421. De estos se excluyeron 189 al no enfocarse en conflictos de interés, no estar en inglés o no acordar los criterios que ellos habían puesto. Sobraron 232 y de estos 232 se decidieron excluir otros 42 al no ser en contexto médico o no ser accesibles. Al final quedaron 190 artículos que están incluidos en este review. ¿Qué encontraron estos investigadores? Número uno, que se discutieron los conflictos de interés no financiero en muchos contextos distintos. Los que más nos importan a nosotros, porque somos los que estamos más expuestos, son investigaciones, fueron número 1, publicaciones número 2 y la práctica clínica número 3. Pero pues sí salta mucho que, por ejemplo, en políticas de salud pública, lo discutan tan poquito. ¿Qué más encontraron? 41% de todos los artículos que evaluaron ni siquiera pudieron definir o no incluyeron una definición para conflicto de interés. Y de los que sí lo incluyeron, 23% usaron la del Instituto de Medicina de Estados Unidos, 32% usaron otra y 5% critican múltiples definiciones. Lo que quiero llegar con esto es, no hay una definición clara, concisa y mundial de lo que es un conflicto de interés y pues mucho menos de lo que es un conflicto de interés no financiero. Y creo que aquí es por donde tenemos que empezar, poder definirlo adecuadamente para poder investigarlo adecuadamente, para saber qué estoy buscando. Como les comenté, ellos identificaron 5 categorías, no 3, de conflictos de interés no financieros, que son los basados en creencias o puntos de vista, relacionados a esfera laboral, basados en investigación, basados en estatus e interpersonales. Los basados en creencias o puntos de vista se enfocan en temas religiosos, morales, filosóficos, ideológicos, políticos, pero mencionaba específicamente que las creencias religiosas fueron las más frecuentemente mencionadas. En ideología son temas como vacunas, aborto, esterilización. Igual, no se trata de no tener religión, no se trata de no tener creencias sobre qué pasa con las vacunas, con el aborto, con la esterilización. Se trata de saber que cuando yo estoy hablando de un tema de ellos, mi creencia pasa a un nivel secundario y lo primario va a ser el beneficio que yo le puedo otorgar al paciente, independientemente de cuál sea mi creencia, mi religión, qué tengo que hacer para darle el beneficio al paciente. Esta frase de Radan en 2021 menciona: estudios sobre la imparcialidad cognitiva demuestran que las creencias arraigadas pueden influir en el comportamiento de individuos, por lo que es necesario reconocerlas, las creencias y valores de una persona como una potencial fuente de conflicto de interés. Igual, arraigadas, no se trata de quitarlas, se trata de reconocerlas y evaluar cómo esto está afectando mi quehacer médico diario. Los relacionados a la esfera laboral son básicamente los que están aquí: el deseo por progresar en el ámbito laboral, el deseo por recibir un reconocimiento profesional por parte de superiores, por parte de medios, por parte de compañeros, la presión aplicada por las instituciones, la lealtad a cierta profesión o institución específica, el legado intelectual, que es un tema que es muy común en las personas, el decir yo me voy a morir y qué va a quedar de mí. Esto del legado intelectual también es un conflicto de interés. Afiliación a una especialidad médica específica, compromiso a un método específico de hacer las cosas sin considerar otros posibles, y el deseo por comprobar una hipótesis propia, una hipótesis que yo hice y que yo no quiero que esté mal. Relacionados a la investigación está la recepción de becas por parte de compañías privadas principalmente, la publicación en revistas en alto impacto, es decir, el deseo por yo publicar un artículo en la revista de mayor impacto científico, ¿no?
el probar una hipótesis que yo creé, de nuevo, el completar requerimientos académicos. Lo hago y hago los datos porque tengo que entregar esta investigación, porque tengo que entregar la tesis. Recibir premios o distinciones también es un conflicto de interés importante. Lo hago porque quiero recibir este premio, no porque quiero investigar, no porque quiero ver cuál es el mejor para mi paciente, no, porque quiero recibir el premio nada más. Los conflictos interpersonales, que sean relaciones interpersonales que pueden afectar esto, las relaciones profesionales que incluyen amistades y rivalidades muchas veces, el me cae bien, me cae mal, relaciones institucionales, es decir, yo como trabajador, qué relación tengo con el instituto con el que estoy trabajando, los intereses relacionados a grupos, el deseo por pertenecer a un grupo, por influir en un grupo o por impresionar a mis compañeros, por impresionar a mis superiores. El problema con estos es que son cosas muy subjetivas y son bien difíciles de medir. ¿Cómo yo mido qué tan bien o qué tan mal me cae alguien? ¿Cómo yo mido qué tanto quiero pertenecer a un grupo? ¿Y cómo yo mido cómo eso está afectando mi quehacer médico? Y por lo tanto, por esta dificultad para medirlo, raramente son el enfoque de la investigación de conflictos de interés. Los basados en estatus. Deseo por estatus, prestigio o fama, deseo por ser el primero en descubrir X medicamento, el primero en comprobar que el medicamento sirve para esto. Igual, poco discutidos en la evidencia y generalmente son vinculados con los demás tipos de conflicto de interés no financiero, porque cómo yo mido qué tanto estatus quiero tener, cómo yo mido cuánta fama quiero tener, cómo lo pongo en un número. Es bien complicado hacer esto y por eso no hay tanta investigación sobre estos temas. ¿A qué conclusiones llegaron los autores con estos resultados sobre la significancia de los conflictos de interés no financieros? Número uno, y más importante, son problemáticos. Causan una controversia o un problema en cuanto yo llegar a mis intereses primarios. Número dos, los conflictos de interés no financieros persisten y son poco investigados. Y como son poco investigados, no han logrado tener una estrategia de manejo adecuada. Tienen igual o mayor impacto que los conflictos de interés financieros porque estos conflictos no se pueden quitar de la persona en la mayoría de los casos. Tienen consecuencias negativas para mis intereses primarios, es decir, para el bienestar de los pacientes, para llegar a la investigación o desarrollar investigación o para la educación de terceros y son fuente de parcialidad, es decir, afecta mi quehacer y hace que yo no busque la beneficencia o la justicia en mis pacientes. ¿Cómo proponen manejarlos? Ellos mencionan 6 puntos en específico. Número 1, y creo yo que es el más importante, necesidad de tener una definición más clara de lo que es un conflicto de interés y particularmente de lo que es un conflicto de interés no financiero. Establecer bien, pues no solo la definición, sino los grupos que existen y cómo los podemos medir. Una vez logrado esto, creo que se va a lograr el punto número 2, necesidad de mayor investigación sobre su impacto y la prevalencia de estos conflictos en medicina, que seguramente va a ser altísima, ¿no? Porque como ya vimos, las relaciones sociales, mis creencias, mi religión, yo creo que todo médico va a caer en alguna de esas de forma natural. La revelación del conflicto de interés no financiero, pero aquí caemos en un problema de confidencialidad e incluso puede ser de discriminación. Es decir, un ejemplo de esto es, yo médico estoy haciendo una investigación sobre un fármaco para hipertensión arterial, pero yo tengo hipertensión arterial, ¿no? Tengo que declararlo porque claramente el yo desarrollar ese fármaco me da un beneficio personal a mí, pero entonces al yo declarar eso, ¿qué tanto está rompiendo mi confidencialidad de pues que la gente no sepa qué diagnósticos tengo yo y qué tanto me pueden llegar a discriminar por mi diagnóstico? Creo que es algo que hay que encontrar un balance, pero que sí es una situación pues complicada de manejar. Número 4, discusión abierta sobre estos conflictos de interés, reflexionarlos de forma adecuada y finalmente, ya que hagamos todo esto, podremos llegar a manejarlos según la severidad que tienen. Bien importante recalcar, estos autores también incluyeron su declaración de conflictos de interés, en donde mencionaban también que su único conflicto de interés era que pues previamente habían hablado sobre este tema y tienen compromiso intelectual académico con él. ¿Qué podemos concluir con esta presentación? Número 1, conflictos de interés pueden ser financieros y no financieros. Hay 2 tipos. El conflicto de interés financiero en medicina es una preocupación importante y que ha estado presente ya por años.
Los conflictos de interés financieros afectan la credibilidad de la investigación y es algo que incluso los pacientes pueden llegar a ver y que incluso ya están viendo. Los conflictos de interés no financieros son muy difíciles de evaluar porque no se han investigado y no se han definido de forma adecuada. Los conflictos de interés no financieros pueden ser tan influyentes o incluso más que los financieros. Es necesario un manejo adecuado de los conflictos de interés que creo que se va a lograr cuando logremos definirlos, evaluarlos e investigarlos de forma más adecuada. Se requiere más investigación específicamente sobre los conflictos de interés no financieros y la transparencia es clave para poder mitigar los efectos de todo conflicto de interés. Finalmente, esta frase: todos estamos expuestos a conflictos de interés en el quehacer médico diario. Debemos siempre reconocerlos, reflexionarlos y manejarlos de la mejor manera posible. Muchas gracias.